Este estudio es muy importante, Romanos 4, hagámoslo con la traducción lenguaje actual. Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. Si Abraham hubiera sido justificado por algo que él hizo, tendría de que jactarse o tendría de que gloriarse. Pero Abraham no fue justificado por haber hecho algo. Él fue justificado por haber creído en que Dios le daría un hijo. Y por ese hijo vendrían naciones y también una simiente que es la promesa de la cual serían benditas todas las naciones, Cristo Jesús. Toda esta bendición que fue sobre Abraham no fue porque él se la ganó, simplemente fue por gracia. Abraham no tiene por qué sentirse orgulloso de algo que hizo él para ganarse este beneficio. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Solo haber confiado en Dios, nada más. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. Si tú trabajas para mi empresa, me conviertes en deudor. Yo soy deudor tuyo porque tengo que pagarte un dinero ya que trabajaste para mí. En eso no se manifiesta una gracia, sino una deuda, una paga. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. El pecador es justificado sin haber hecho nada. Ese es el método de justificación de Dios. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. ¿Qué es lo que Dios toma en cuenta del pecador? La confianza y no las obras. Lo único que Dios toma de ti es solamente la fe, el haber creído. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en él. Así lo dice en la Biblia. El rey David fue tomado como justo sin merecerlo. Ustedes conocen los pecados del rey David. Fueron terribles, pero el rey David fue visto como justo delante de Dios no por causa de que el rey David haya hecho algo para merecerlo, sino que fue justificado también por gracia. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Dios te perdona todo lo malo que hiciste. Por gracia, no por deuda, no porque hayas hecho algo para merecerlo. Versículo 9. Pero esta felicidad es solo de los que están circuncidados o también de los que no lo están. Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en él, no porque se lo haya ganado, no porque haya tenido méritos, no porque haya hecho algo. La justicia de Dios viene a tu vida no porque hayas hecho algo para Dios, no por tu buena conducta, no por tus buenas obras, sino únicamente porque descansaste en él, porque confiaste en él, únicamente por la fe. Versículo 10. Y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Su justicia no vino por la circuncisión, sino que vino antes, únicamente por la fe. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Abraham fue circuncidado después de que ya había sido justificado por la fe, por haber confiado en Dios. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. No por causa de que te hayas circuncidado, no por causa de que hagas algo, únicamente por haber confiado en Dios. Pero Abraham es también el padre de los que están circuncidados y que a la vez confían en Dios. Pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Si no, la circuncisión sería un requisito para la justicia. Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió, no porque Abraham hubiera obedecido a la ley, sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. ¿Qué es lo que hizo que Dios aceptara a Abraham? Que Abraham haya cumplido la ley, para nada. Abraham fue justificado únicamente por haber reposado en Dios, por haber confiado, por la fe. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios, y su promesa no valdría de nada. Ya que la promesa de Dios es por la fe, por confiar en Dios, entonces no es por cumplir la ley, es únicamente por la fe. Versículo 15. Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Si no existe un mandato, entonces
entonces no eres un infractor, no eres un transgresor de una ley, pues no existe. Pero si hay una ley, entonces eres un infractor, por causa de que esa ley existe. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Para la justicia, Dios no te pide nada a cambio. Esto es algo contrario a lo que nosotros escuchamos en las actuales denominaciones cristianas, ya que muchos pastores de denominaciones cristianas siempre piden algo a cambio para tener su cobertura. Si quieres ser justificado delante de Dios y tener la salvación, tienes que dar algo a cambio. Pero Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él, no solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros, no por causa de que cumples la ley, sino por causa de que confías en Dios. De la misma manera que Abraham. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham, porque Abraham creyó en Él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confiar en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Toda esta promesa únicamente por haber confiado en Dios, no por haber obedecido alguna ley, no porque se lo merezca, no por méritos. Versículo 19. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el favor de Dios esté sobre un anciano y que la promesa de Dios sea de que tendría una gran descendencia, a una pareja de ancianos? Porque Dios sabía que Abraham tenía fe, que Abraham descansaba por completo en Dios. Abraham le creyó esa gran promesa a Dios y eso le contó como justicia. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice de que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos acepta si confiamos en Él. Dios te acepta no porque hagas algo por Dios, no porque le sirvas a Dios, no por tus méritos, no por tu buena conducta. Eso no suma para la justicia que Dios te da, sino que Dios te da completa justificación, te da todo su favor, te adopta, te hace como su hijo. Ahora eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tienes todas las promesas celestiales de ser sentado en lugares celestiales, de experimentar una futura resurrección o un arrebatamiento, que este cuerpo mortal se convierte en un cuerpo inmortal y que este cuerpo de corrupción sea transformado en un cuerpo de incorrupción. Todas esas promesas para ti, no porque hayas hecho algo para Dios, no porque te merezcas a Dios, únicamente por haberle creído, únicamente por haber confiado en Dios. Versículo 25. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Cada pecado que tú cometes, ya sea en hechos o en pensamientos, merecen una paga, y la paga del pecado es muerte, asumir en tu carne la ira de Dios, todo el juicio de Dios sobre ti. Pero Dios envió a su Hijo para que su Hijo asuma toda la ira de Dios por causa de tus pecados. Él fue la sustitución, el reemplazo, la expiación. Él te reemplazó en la condena. Él asumió toda la ira de su Padre. Ahora la ira y el juicio de su Padre no están sobre ti, porque ya fue asumido por Cristo. Ahora en Cristo eres completamente salvo. Has sido comprado para Dios por causa de que has confiado en este mensaje. Si crees que Cristo te reemplazó en la paga de tus pecados y que te presenta delante de Dios santo, sin mancha, irreprensible, completamente inocente, libre de juicio, ya que Cristo lo asumió todo, entonces eres salvo. Entonces eres justificado delante de Dios, únicamente por haber creído, únicamente por haber confiado en este mensaje. Este es un mensaje de esperanza. Esta es una promesa de muchos favores de Dios, una promesa de una gran herencia de parte de Dios. Únicamente si es que crees en esta promesa, únicamente si crees que Cristo asumió toda la paga de tus pecados. Que Dios te bendiga.